Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Ricardo Infante, soy profesor en la Universidad Autónoma de Guerrero. Esto se encuentra en México, como algunos de nuestros paisanos lo saben, y las personas que nos ven en el extranjero, pues, queremos comunicar que nuestra universidad se encuentra en el sur de México, en la zona del Pacífico. Y esta serie de trabajos que hacemos, de pláticas, no son otra cosa, no son clases, no son una mesa redonda, no son disertaciones magistrales, no. Son pláticas dirigidas principalmente, aunque no únicamente, a los jóvenes de bachillerato, para que tengan temas en los que de repente puedan profundizar si les llaman la atención. Esa es nuestra misión. Somos un equipo de 4, 3 comunicadores y un servidor, que soy artista plástico, y esa es nuestra función. Bien, dicho lo tal, continuamos con nuestra serie de El nacimiento de la ciencia moderna. Hoy vamos a ver, pues, al culmen de todo lo que hemos estado, de todos los hombres de los que hemos estado hablando, porque hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de Sir Isaac Newton. Y bueno, Newton es, según muchos, el más importante científico que ha habido, y si no el más, pues yo creo que el primer gran científico de veras, y además uno de los hombres más importantes en la historia de la ciencia. Isaac Newton nació en un poblado que se llama Woolsthorpe, en Lincolnshire, cerca de Londres, el 4 de enero de 1643. Tiene una infancia terrible, terrible, terrible. De hecho, su problemática empieza desde antes de nacer, porque su padre muere 3 meses antes de que él nazca, y cuando él nace con muy bajo de peso. De hecho, su cabecita era tan pesada que le tuvieron que poner una cosa que le detuviera cuello porque se iba para los lados, para enfrente y para atrás también. Y para acabarla de componer, o como le decimos en México, para acabarla de amolar, la mamá, que se ha quedado viuda, cuando el niño es muy pequeño, decide buscar una pareja. Y se encuentra a un anciano, que era un predicador anglicano, y se casa con él. Y el Señor le pone a ella como consigna que sí, que se casa con ella, además casa y todo lo que se necesite, pero sin niño. Y entonces a Isaac se lo dan a cuidar a sus abuelos, los cuales nunca lo quisieron, lo trataron horrible, a grado tal que Newton, ya grande, confesaba que él, uno de los deseos fervientes que tenía cuando era adolescente, era quemar la casa de sus abuelos con sus abuelos adentro. Y pide disculpas por eso, y también porque le desea la muerte a John Locke. John Locke había dicho que se la pasaba de parranda, pues Newton, ¿cuándo iba a andar de parranda? ¿No? La vida. Pero bueno, se enoja con Locke y le dice, y el día que me digan que está usted muy enfermo, yo voy a decir que se muera. Entonces eran a las personas a las que Newton les deseaba la muerte. Newton crece con un carácter muy, muy difícil, es muchachito de trato difícil. Aunado a esto, es extremadamente brillante. Entonces, obviamente, pues en la escuela, el nivel de los demás niños, pues a él no le divierte, no encuentra amigos de su nivel. Por ahí dicen que hay un hombre que después va a trabajar con él,
que va a ser su compañero porque lo contrata para que trabaje con él cuando se dedica a la alquimia muchos años después. Porque increíble, alguna vez Newton se dedicó a la alquimia, háganme el favor. Y Newton era un hombre muy especial. Y entonces tiene la suerte de que tiene un profesor que se da cuenta de su brillantez y que lo quiere mucho. Este profesor se llamaba Henry Stokes y veía que Newton era no sobresaliente, sino lo que sigue, más que sobresaliente. Y hace que la mamá permita que estudie más allá de los estudios primarios, porque la mamá quiere que Newton se dedique al campo, que se dedique a las tierras que tienen y que se olvide de cualquier cosa. Obviamente el maestro Stokes le dice, no, pues oiga, es un desperdicio, su hijo es una gente brillante. Entonces lo pone a estudiar, ya para entonces ya no vive en casa de sus abuelos y le rentan un cuartito. No sé si se lo habrán rentado o él pagaba con trabajo aquella pequeña habitación de Isaac Clarke. Era la casa de un farmacéutico, un boticario de aquella época. Y Newton se fascinaba viéndolo preparar las medicinas y los brebajes que le daba a las personas que iban a comprar ahí medicamentos. Pero además de esto, el tiempo que tenía libre lo dedicaba a construir cuestiones con madera, incluso lo ponen a reparar, ayudar a reparar, porque si yo puedo reparar un molino de viento y lo repara, un molino de viento que sirve para el pueblo, y bueno, él es muy estimado por este señor Stokes, ¿no? Termina los estudios que podía hacer allí en su pueblo, y entonces el profesor Stokes va y habla con la mamá y le dice, oiga, déjeme intentar que Isaac vaya a la universidad. Y le dice, bueno, si usted quiere, pues inténtelo, pero yo no tengo dinero para mantenerlo. Ya para esto la señora ha quedado viuda y entonces regresa a vivir con los padres. O quizás cerca de los padres, yo no lo sé bien a bien, pero sé que bueno, regresa al ámbito familiar, quizás a la casa que tenía con el papá de Isaac. Y Isaac, con una suerte extraordinaria, es aceptado en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, nada más y nada menos. Ahí donde estudió Darwin, ahí donde estudió... Quien de ustedes se les ocurra, estudió ahí. Es una universidad en donde estudiaron todos los genios que salieron de la Gran Bretaña, ¿no? Y estudia matemáticas. Entonces, llega a estudiar matemáticas y se encuentra con un profesor que se da cuenta de la capacidad que tiene el muchacho. Al muchacho entra en contacto con las teorías desarrolladas por René Descartes y le fascinan. Y entonces, en un semestre, aprende lo que hubieran aprendido sus demás compañeros en toda la carrera. Entonces, el maestro del jefe del área de matemáticas, Isaac Clarke se llamaba, que era un matemático bueno a secas, pero reconoce cuando ve lo bueno. Y entonces ve a Newton y dice, no, pues como no hay, ¿no? Y entonces empieza a fomentar en él la investigación y empieza a fomentar en él la creatividad. Y logra tanto que el joven Isaac Newton inventa el cálculo infinitesimal. Lo que no está enterado el joven Newton, porque no tenía por qué enterarse, es que en Alemania hay un joven también de apellido Leibniz,
que también trabaja en lo mismo y que llega a las mismas conclusiones y que por lo tanto también es un creador del cálculo infinitesimal. Y después se va a hacer una pugna de por vida. Resulta que además Newton no aceptaba críticas, no aceptaba que le pusieran en duda su conocimiento, porque era tanto el empeño que ponía en el estudio, tanto, que no aceptaba que cuestionaran sus resultados porque era muy meticuloso. Y entonces, su maestro, desgraciadamente muere, y lo nombran a él coordinador de la enseñanza de matemáticas. Y viene una anécdota muy interesante. Yo les voy a platicar 3 anécdotas que a mí me parece que nos pintan la trayectoria de Newton. Cuando Newton empieza a dar clases de matemáticas, los alumnos de Cambridge, que muchos de ellos, Cambridge era la universidad rebelde. ¿Cuál era la universidad así tradicional dentro de los cánones? Esta también era una universidad totalmente religiosa, pero vaya, la otra era más conservadora todavía. La otra es la Universidad de Oxford, que es la segunda universidad del mundo, ¿no? En la antigüedad, ¿no? La primera la de Padua, la segunda es la de Oxford. Entonces, los maestros más, digamos, más rebeldes, los alumnos que no querían tener un ambiente tan rígido, se iban a la Universidad de Cambridge. Y estos alumnos, bueno, de repente por ahí cerca, los ingleses tienen una costumbre que hasta el día de hoy existe, de ir a un lugar que no es propiamente una cantina, no es propiamente un bar. No es la cantina que nosotros conocemos, ni los bares que no, es el pub. Y en el pub incluso van familias, van las mujeres con sus maridos, con sus hijos, juegan dardos, cantan canciones. O sea, es un centro de reunión donde se toma cerveza, se toma vino, ¿no? Seguramente pues habrá bebidas un poquito más fuertes, pero es un lugar generalmente familiar. Pero es el único lugar donde hay para que los jóvenes vayan a tomar cerveza. Y entonces cuando iban estos jóvenes en grupo a tomar cerveza, veían a Newton que se iba hacia el salón de clases. Son muy grandes los patios en Cambridge, lo veían que iba cabizbajo ahí leyendo seguramente hacia el salón de clases, y comentaban entre ellos, esa es la primera anécdota. Miren, ahí va el maestro que le da clases a las paredes. ¿Por qué? Porque nadie se quería inscribir en el curso de Newton. Newton va a avanzar muchísimo, va a hacer experimentos con la luz, experimentos con el telescopio. Este experimento con el telescopio, ustedes se acuerdan que cuando hablamos de Galileo Galilei, bueno, pues una de las grandes aportaciones de Galileo es que en lugar del telescopio apuntarlo a los barcos, hace unos lentes mucho más bien pulidos que los que se hacían en Holanda, y lo apunta hacia el cielo, y bueno, lo primero que ve es la luna, que no tenía nada de lisita, como decían, que la luna era lisa, como si fuera de seda, ¿no? Pues no, ¿cuál? Ninguna. Y después ve los planetas, y ve a Saturno, y ve las lunas, bueno. Pero Newton, que ha estudiado la luz, dice que ver los planetas directamente produce una deformación lumínica que no permite hacer observaciones de gran nivel. Entonces, ¿qué pasó? Inventa un telescopio y él mismo pule las lentes, porque además era muy habilidoso manualmente. Pule las lentes y hace un telescopio que es un telescopio reflexivo. Es decir, entra la imagen, va a un espejo y el telescopio no se ve directamente, sino que se ve al espejo que recibe la imagen que viene del espacio. Esto le abre las puertas de el mundo de la ciencia. Esto va a ser, es un gran paso, pero también va a ser el hecho de que tenga grandes enemigos. Gente que, por la envidia de que un joven sea tan brillante, pues le
cuando él va y presenta sus teorías, porque cuando ven lo del telescopio le dicen, la Sociedad Científica de Inglesa le dice, oiga, pues venga y preséntelo, y lee sus observaciones y lo elogian y le dan palmaditas en el hombro, pero eso no era lo que quería Newton. Newton lo que quería profundizar. Y el único que le crea problemas es un científico que tiene mucha fama y que es uno de los fundamentos de la Sociedad Científica Inglesa, que es Robert Hooke, que va a ser su enemigo hasta que muera Hooke. Primero muere Hooke. En un próximo encuentro terminaremos de ver a Newton. ¿Sí? Gracias.